nuestra clase de... Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, nuestra clase de Nuevo Testamento. Hemos hablado, ¿verdad? Que vamos a seguir la trayectoria de San Juan, la trayectoria de ese gran evangelio. Em, pero quiero compartir con ustedes un, quiero compartir con ustedes unas imágenes que para mí son muy importantes. eh, Porque representan, eh, representan algo muy bonito, representan el momento en el cual estuve en la Tierra Santa, la tierra de Jesús. Voy a presentarles eh, unas fotos para irles comentando, ¿verdad? De qué es de qué se trata la Tierra Santa, el lugar donde Jesús vivió, donde Jesús murió, donde Jesús enseñó, donde Jesús, ¿verdad? Hizo cada una de sus grandes milagros, y por eso quiero presentárselos para que ustedes junto conmigo puedan hacer ese camino, ese recorrido, que es el recorrido de Jesús, de su vida, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Voy a compartirles estas hermosas fotos mientras vamos hablando de la Tierra Santa. Para hablar de Jesús me gusta siempre que nosotros nos remontemos, ¿verdad? A la tierra de Jesús, a la Tierra Santa, al lugar donde Jesús estuvo, donde Jesús vivió. Y por eso es que me gusta siempre estas clases de Nuevo Testamento. mm, Ir en profundidad a conocer el Evangelio, no solamente lo que se dice del Evangelio, no solamente lo que pasó, sino ir al lugar donde pasó, al sitio geográfico donde pasó eso. Por eso me gusta compartir con ustedes mi itinerario en la Tierra Santa. Les voy a compartir, recientemente les voy a compartir la pantalla, pero bueno, antes de compartirla, quiero que ustedes vean, ¿verdad? Quiero comentarles y quiero que vean el, eh, el lugar donde Jesús vivió, murió, enseñó, hizo milagros. Y en cada uno de los aspectos del Evangelio, de la historia de Jesús, vamos a ir viéndolo, pero en el lugar específico. Yo creo que esto tiene una importancia muy grande porque estamos hablando eh, de la tierra de Jesús, de la tierra santa, y por ende eh, tiene una importancia muy grande porque a veces cuando hablamos de la historia de Jesús y decimos, ah, bueno, pues Jesús, no sé, subió a la montaña a orar. Si nosotros nos imaginamos una montaña de nuestra tierra, donde vivimos, o a veces pensamos, María, por ejemplo, se trasladó desde Galilea hasta Ain Karim, donde estaba su prima Isabel, donde fue a acompañarla. Y a veces pensamos, ah, pues se fue de un barrio a otro, pensando nosotros. Y si no conocemos la tierra de Jesús, la tierra santa, no vamos a darnos cuenta la importancia que tiene conocer la geografía de la tierra santa, la geografía de Israel. Fíjense ustedes que cuando yo hice esa travesía, que fue varios años atrás, casi, estoy hablando de casi 10 años atrás, eh, pude darme cuenta de que cuando se habla de la trayectoria de María desde Galilea, Nazaret, hasta Ain Karen, que es cerca de Jerusalén, piensa uno que está como nosotros, hacemos de una aldea a otra, de un pueblecito a otro, de un barrio a otro, y pensamos, bueno, pues ha ido corriendo de un lugar a otro cerca,
como de una casa a otra, en un vecindario. Sin embargo, no, cuando vemos la tierra de Jesús y vemos que ese recorrido que ahora hacemos en bus y que puede durar alrededor de 2 horas, en aquella época duraba una semana, porque no habían carros. O sea, imaginemos que María salió hacia la capital, hacia Jerusalén, cerca de Jerusalén, Ain Karen queda cerca de Jerusalén, para ayudar a su prima Isabel, que había quedado encinta, ya anciana, y el recorrido que tiene que haber hecho es un recorrido de alrededor de una semana. Una mujer que estaba embarazada, es verdad que había apenas recibido el anuncio, por lo tanto, estaba tal vez en primer mes del embarazo, pero estaba embarazada. Una mujer joven, bastante joven, obviamente, eso sí lo podemos dar por asentado, pero un recorrido que ahora se hace en 2 horas, yo lo hice en un bus, alrededor de 2 horas. Sin embargo, María tiene que haber estado por lo menos una semana haciendo ese recorrido porque no existían carros. Ellos esperaban a las afueras de la ciudad, los que iban hacia Jerusalén, generalmente se reunían en grupos, ¿ok? Eh, mayormente con hombres, porque en el camino habría muchos asaltantes. Si llevaban algo de dinero para poder comprar comida o algo, se los iban a quitar los asaltantes. Si llevaban comida, se la iban a quitar los asaltantes. Si llevaran mercancía, ropa, lo que sea, los asaltantes durante en la trayectoria se los podían quitar. Entonces, para evitar eso, se reunían en las afueras de la ciudad, como ahora nos reunimos para tomar un bus y sabemos que sale a tal hora y todo el mundo va llegando, bueno, a una cierta hora y después que ya se llena el bus sale. Asimismo pasaba con las caravanas, se iban en caravanas y llegaban hombres, mujeres, niños que iban en camino hacia la ciudad, hacia Jerusalén, y se reunían para caminar alrededor de una semana, o caminando, o en un burro, o en algún animal que tuviesen. Y se iban acompañando unos a los otros. Mientras hacían el recorrido, iban parando por el camino eh, y pasaban, bueno, se cuenta que pasaban alrededor de una semana en ese camino porque es un camino largo, que ya les digo, en un bus puede ser 2 horas, pero en aquella época no existían buses, había que hacerlo obligatoriamente en animal o a pie y eso duraba alrededor de una semana, esa trayectoria, porque es una trayectoria larga, para poder descansar, dormir durante la trayectoria. Y iban generalmente acompañadas de hombres. O sea, ellas esperaban, sobre todo si iban mujeres solas, esperaban, o mujeres con niños, esperaban que hubiese un grupo grande de hombres para poder salir juntos y que pudieran defenderlos en el caso de que fuesen asaltados, porque acuérdense que, como en todos los tiempos, existían también asaltantes. Recuerden, recuerden la parábola de Jesús, del buen samaritano, donde hay asaltantes que le roban todo en el camino y lo dejan tirado en el piso, ¿no? Y que luego que pasa un sacerdote y no hace nada, que pasa un levita, no hace nada, pasa el buen samaritano que lo recoge. Es algo muy normal de la época de Jesús, en esos caminos completamente desérticos, donde había muchos asaltantes. María seguramente estuvo a la espera de una caravana, de un grupo, para poder salir rumbo a Jerusalén. Esperaban que se uniera un grupo de hombres y poder hacer la caminata. Jesús sabemos que lo hacía con 12 discípulos, por lo tanto, muy probablemente Jesús no iba en caravana, al contrario. Jesús más bien tenía que huir de la gente porque lo buscaban para los milagros, etcétera, y obviamente era complicado las masas y las turbas de personas que se le acercaban. Eh, pero muy probablemente él se iba con los apóstoles y obviamente eran hombres, puros hombres, 13 hombres. Pero María no, María era una mujer y una mujer joven.
Por eso, seguramente esperó a las afueras de la ciudad para hacer esa caminata. Una caminata que se hace, como les decía, alrededor de una semana, caminando, parando en el camino. Yo pienso, no sé, me pongo a pensar y a meditar cuánto María habrá meditado durante ese camino, habrá contemplado después de recibir la gran noticia de, del encuentro con el ángel, de la noticia de ser la madre del Salvador. Y sin embargo, ella no, no reparó en eso y se fue a atender, a hacer lo que siempre hizo. Una mujer, fue una mujer siempre de servicio, una mujer para servir, una mujer para atender las necesidades de los otros, no de sus necesidades. Ella no estaba pensando, ahora mismo voy a ser la madre del Salvador, pues mira tú, qué gran responsabilidad, quedé embarazada, no estoy ni siquiera casada. Bueno, todas esas cosas serían preocupaciones que María, mujer de fe, las puso en las manos de Dios y le habrá dicho a Dios, bueno, si tú decidiste esto, si tú quisiste esto, pues ahora es tú el que tienes que, que tomar las riendas. Ahora ella se dedicó al servicio, dejó a Dios que hiciera todo lo demás y ella a servir, a ayudar a su prima Isabel, a la ayuda a los demás, el servicio a los demás. Y por eso se sacrificó a un camino muy, muy largo, sumamente largo. Imagínense que estamos hablando de una semana de camino, de ida. Se quedó un tiempo allá hasta que Isabel dio a luz, ayudarla, acompañarla, y después ella también embarazada. Regresa al menos otra semana de camino. Eh, La experiencia grande de fe uno la descubre cuando logra estudiar la Tierra Santa. Cuando vas allí, y a mí me sucedió, creo que tiré menos fotos de lo que hubiese querido, porque hubiese querido sacar más fotos, saqué pocas, que en esa época, bueno, estábamos más pendientes de lo que obviamente debería ser eh, la, la experiencia de fe, la experiencia de los lugares santos, más que de las fotos. Pero hubiese querido sacar también fotos de esos caminos, miren, son caminos polvorientos, incluso en la actualidad, porque es un lugar bastante desértico, un lugar es polvoriento, lugar bastante desértico, tenían que haber llevado por lo menos agua y comida para el camino, aunque obviamente había lugares donde parar y dormir y comer y tal. Eh, es un lugar hermoso porque vas descubriendo cómo los pies, a veces descalzos, a veces con sandalias, los que más hubiesen tenido las posibilidades, pero con el polvo del camino, con el polvo del camino, con el sufrimiento que no es lo mismo cuando uno va ahora en un bus, el que va ahora va en un bus con aire acondicionado, no se da cuenta de eso. Pero miras por fuera la ventana y te imaginas a María, por ejemplo, caminando, o a Jesús mismo, caminando por esos caminos y realmente te hace pensar en profundidad de fe, cuánta entrega una persona, ¿verdad? Puede tener para olvidarse de su miseria, de su pequeñez, de su situación, de su dolor, como podría ser el dolor del camino, del sufrimiento, porque van caminando y obviamente estamos hablando de un camino que es bastante difícil, no solamente por lo largo, sino por lo complicado, lo que les hablaba también de los asaltantes que podrían encontrar en el camino. Y olvidarse de todas las dificultades y concentrarse en que va a servir y busca el servicio por encima de cualquier cosa. Eso lo logras ver cuando visitas la Tierra Santa. Yo siempre le digo a todas las personas, si quieren tener una experiencia de fe profunda,
visiten la Tierra Santa. Hay otros lugares también hermosos que no se les puede olvidar. Italia tiene lugares como los lugares de San Francisco, los lugares de San Benito, bueno, Vaticano, Roma, etcétera, con los primeros cristianos, las catacumbas son hermosos porque nos cuenta los primeros años de la experiencia de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, cómo, cómo tuvieron que afrontar al emperador y las persecuciones. Hay lugares hermosos, hay lugares muy hermosos, pero la Tierra Santa yo diría que es el número uno que nadie puede perderse, nadie puede morir antes de visitar la Tierra Santa, digo yo, pero bueno, obviamente hay a veces dificultades desde el punto de vista económico y todo. En aquella época a mí me resultó bastante bien porque, bueno, fue en la universidad, estaba en Roma, no es lo mismo viajar desde el continente americano que viajar desde Europa, porque la trayectoria es mucho, mucho, mucho menor. Eh, pero el viaje que hicimos, incluso en la época que lo hicimos, fue, fue privilegiado. Estamos hablando de 10 años atrás. Apenas lo que costaba era, yo creo que no la mitad de ahora, mucho, mucho, mucho menos. Yo creo que un quinto o un sexto de lo que cuesta ahora. Ya ahora está como 5 o 6 veces más. Y obviamente yo sé que es difícil para algunas personas, pero todo el que pueda hacerlo debería hacerlo porque conocer la tierra de Jesús es una bendición muy grande para poder entender el porqué de las cosas. A mí una de las cosas que más me llamó la atención, como le decía, es esto del camino de María, para poder darte cuenta que cuando el Evangelio te está contando algo, si tú lo vives en el lugar geográfico, vas a poder entenderlo más. Que si tú simplemente lo escuchas y dices, bueno, María se fue en Karen, fue a ayudar a su prima Isabel, bueno, habrá cruzado un vecindario, quién sabe, y habrá llegado al lugar donde su prima vivía, que seguramente es Cristina. Ahora, cuando vas en el bus, miras ese camino polvoriento, ese camino desértico muchas veces, en la mayor parte del camino, y te das cuenta lo largo que puede haber sido caminando o en un animal, cualquiera de las dos maneras, es bien, bien difícil, bien cansona. Dices, ¿qué entrega puede haber tenido esta mujer? ¿Qué entrega tan grande pudo haber tenido María? Del servicio, de la entrega, porque no es fácil, no es fácil. Ya de hecho, irse en bus, dejar su casa, sus comodidades para ir a servir a otro, ya hay personas que ya lo piensan 2 y 3 veces para poder hacerlo. Imagínense cuando no va en bus, sino que tiene que ir caminando o encima de un animal. O sea, realmente difícil, realmente difícil. Pero la entrega de fe tan grande de María es la que nos dice a nosotros hoy, qué grande es esta mujer, ¿verdad? Qué grande. Y qué lástima que muchos hermanos evangélicos no entiendan la grandeza de María. Empezando por el servicio. No hay mujer tan grande de entrega de servicio como lo hizo ella. Bien, pero de todos modos, quiero, ¿verdad?, compartirles a ustedes estos álbumes que son, no es mucho. Yo se los comparto siempre porque los coloqué en mi cuenta de Facebook y me es más fácil, ¿verdad? Ir hasta allí, a la misma cuenta y compartirles, irles compartiendo las fotos. Entonces, voy a compartirles primero todas las fotos de, les voy a compartir las fotos primero de Galilea. Les voy a compartir las fotos de Galilea y luego Belén, Palestina, para después compartirles las de Jerusalén, porque la de Jerusalén es aparte, es otros álbumes aparte. Voy a compartir primero la de Galilea. Voy a compartirles la pantalla para, para irles comentando. Está un poquito salteado para que ustedes vean. No tengo las fotos según la cronología de la historia de Jesús, porque obviamente nos llevaban a los lugares y íbamos pasando por cada uno de ellos. Por lo tanto, es muy difícil, ¿verdad?, poder seguir la cronología del nacimiento hasta la muerte de Jesús, porque obviamente es un recorrido donde uno va a los lugares, no es que lo hace cronológicamente
por lo tanto las fotos las verán que están un poquito salteadas, o sea, si ustedes ven que no sigue una cronología histórica, es porque obviamente nos llevaban a tal lugar, este es el lugar de saqueo, este es el lugar de, de la adoración de los magos, etcétera. O este es el mar de Galilea y vamos a viajar en el lago de Tiberíades, y así nos iban llevando a los lugares así, no es cronológico, sino que más bien geográfico. ¿Sí? Entonces, voy a compartirles el primer álbum, le voy a compartir el primer álbum de Belén para, por lo menos, si no seguir cronológicamente, por lo menos darle un sentido un poquito mejor a, a las fotos. ¿Ok? Bien, entonces, voy a compartirle la pantalla, el que tiene, ah, no sé si tienen un celular, tal vez lo verán muy pequeñito, y los que tienen computadora tal vez lo van a ver un poquito más grande al compartir de la pantalla. Bien, ahí están viendo mi pantalla. Les estoy compartiendo las imágenes de la basílica. Esta es la basílica que se llama la Basílica de la Natividad en Belén. Belén no es Israel, para que ustedes sepan, ¿ok? Belén es Palestina. Ya ustedes saben porque ustedes estudiaron el Antiguo Testamento y saben que surgieron estos dos grandes pueblos, el pueblo israelí, que son los descendientes de las 12 tribus de Israel, Israel, que es nieto de Abraham, se recuerda, hijo eh, de Isaac, e Isaac es hijo de Abraham. Sin embargo, sabemos, ¿verdad?, que Abraham también tuvo otro hijo llamado Ismael, el cual, al ser hijo de esclava, no era el hijo legítimo para recibir la bendición, pero también recibe una bendición de parte de Dios, ustedes saben, ¿verdad? Dios bendice también a Ismael y de él sale un pueblo que no es el pueblo judío, que precisamente es el pueblo musulmán, es el pueblo islámico, que tiene otra religión, a pesar de que todos ellos son religiones abrahámicas porque consideran a Abraham el padre de la fe. También los musulmanes consideran a Abraham el padre de la fe. Solo que la historia de esa religión es un poquito diferente y tiene como profeta principal a Mahoma. Sin embargo, él también es hijo de Abraham, heredero de una religiosidad abrahámica, se llama abrahámica porque parten de Abraham, o sea, hay las tres grandes religiones abrahámicas son el judaísmo, los judíos, el islamismo, que son los musulmanes, y el cristianismo, que somos nosotros. Son tres grandes religiones abrahámicas, donde Abraham es el padre, ¿ok?, de la fe, de estas tres grandes religiones, que a la vez son tres grandes religiones monoteístas. Acuérdense que los islámicos llaman a Dios Alá, pero es el mismo Dios, ¿ok? O sea, es el mismo Dios. Ellos le llaman Alá y consideran a Mahoma su profeta, pero al final ellos están considerando al mismo Dios de Abraham, ¿ok? Esto nos quiere decir que obviamente forma parte de la tradición, de la tradición de Abraham, y por lo tanto los pueblos se separan. Israel toma el territorio, el gran territorio, luego, como saben, luego la conquista, etcétera, después de los 40 años en el desierto, viene la reconquista de Israel. Israel ocupa una porción sumamente grande del territorio y los palestinos, los llamados palestinos, que son los musulmanes o más bien los descendientes de Ismael, ocupan un espacio muy, muy pequeño y hay siempre, como ustedes saben, esa lucha tan grande entre estos dos
estos dos pueblos, el pueblo musulmán o palestino y el pueblo de Israel. Israel, que siempre ha tenido una riqueza muy grande, ha tenido un poderío sumamente grande, porque le han apoyado las grandes naciones como Estados Unidos, Inglaterra, la, la Unión Europea y muchos otros países más. Palestina, que ni siquiera ha sido reconocido como país, es reconocido solamente como un territorio palestino, ni siquiera se les ha reconocido la bandera. Eh, Belén queda dentro del territorio palestino, para que ustedes tengan una idea. Entonces, es muy cerca de Jerusalén, sumamente cerca, porque de hecho los territorios palestinos están muy cerca de Jerusalén. Se disputan, de hecho, la capital, Jerusalén, entre Israel y Palestina. Aunque el poderío de Israel tiene a Jerusalén completa, la capital, que no es la capital de Israel es Tel Aviv, aunque los israelíes reclaman que Jerusalén sea su capital. Algunos países eh, como Estados Unidos lo ha reconocido, eh, en la época de Donald Trump sobre todo, reconocieron a Jerusalén como la capital de, de Israel en lugar de Tel Aviv, como la consideran prácticamente casi todos los países que tienen sus embajadas en Tel Aviv. Guatemala incluso es uno de los países también que ha reconocido eh, a Jerusalén como capital de Israel. No así los otros países por el hecho de que como es muy disputada, hay muchos países que dicen yo no me meto, no quiero meterme entre uno y el otro, entonces no le voy a dar razón a Israel, tampoco a Palestina, sin embargo se mantienen al margen y colocan su capital en Tel Aviv para reconocer que Jerusalén es tierra de los dos territorios, de los dos países. Sin embargo, Israel tiene su totalidad de Jerusalén, la totalidad del territorio de Jerusalén. Sin embargo, en las afueras de Jerusalén, ya en las afueras, saliendo de la ciudad, está la ciudad de Belén, ¿verdad? Que es una ciudad pequeña y tú, Belén, tierra de Judá, recuerden cómo nos dice el profeta Isaías, no eres la más pequeña, dice, bueno, pues es un lugar pequeñito, es un territorio bien pequeño, pero como el mismo profeta Isaías le dice, no eres el más pequeño de todos los pueblos, porque de ti nacerá el Salvador, Belén, tierra de Judá. En Belén entonces tenemos mm, esta ciudad y a la vez esta basílica que se llama Basílica de la Natividad, donde precisamente eh, tenemos el, eh, el nacimiento, ¿verdad? El lugar del nacimiento de Jesús, el lugar donde se aparece donde vienen, donde el ángel se aparece a los magos y les anuncia la llegada del Salvador, el nacimiento del Salvador. Bueno, voy a seguir adelante. Estos son los cuadros, ¿no? Aquí hay otro cuadro. Y este es el campo de los pastores, ¿ok? En esta gran basílica hermosa hay un campo que se llama Campo de los Pastores. Aquí está en italiano, obviamente, porque ahí ustedes lo ven, que los custodios de la tierra santa son los padres franciscanos. Por eso ahí dice padres francescani, que en italiano, los franciscanos. ¿Por qué los franciscanos? Porque el Papa dio a San Francisco y a su orden ser custodios de la Tierra Santa. Y ustedes preguntan, ¿por qué a San Francisco y a los franciscanos? Pues es una tradición muy hermosa, porque precisamente San Francisco de Asís, es el que llega a poner la paz en la Tierra Santa. Acuérdense que hay una lucha muy grande con los musulmanes que se apoderan de la Tierra Santa. Y habían las guerras, recuérdense, las guerras donde incluso San Francisco antes de la conversión participó, que fueron las cruzadas, las guerras de los cristianos en contra de los musulmanes que querían apoderarse completamente de los lugares sagrados. San Francisco llegó a poner la paz, sin armas, sin nada,
Recuérdense que la conversión del más grande fue cuando regresó de la batalla de las cruzadas. Y tiene esa enfermedad que lo hace reflexionar y lo hace convertirse hasta que se entrega completamente al Señor. Y el Papa le da la encomienda a los franciscanos de ser custodios de la Tierra Santa. Por eso es que vemos ahí que en casi todos los lugares van a ver que está colocado padres franciscanos porque son los custodios de la Tierra Santa, o sea, son los custodios de los lugares de Jesús. Y por eso el escudo franciscano en el campo de los pastores. Aquí está la entrada del campo de los pastores. Vean que encima está escrito Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo, que en latín quiere decir gloria a Dios en el cielo. Que gloria in excelsis quiere decir en el cielo, Deo, que quiere decir Dios. ¿Ok? Gloria en lo alto del cielo a Dios, o gloria a Dios en lo alto del cielo. Esa es la entrada del campo de los pastores. Estamos entrando aquí al lugar donde el ángel le dijo a los pastores, les ha nacido un Salvador, y bueno, precisamente empieza su, su anuncio con esta frase. Por eso es que está colocada así, Gloria in excelsis Deo, porque lo primero que le dice el ángel a los pastores es gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor, a los hombres de buena voluntad, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Okay? Y ese es el anuncio que hace el ángel. Aquí hay un cuadro muy hermoso en el campo de los pastores, que es el ejemplo de lo que sucedió allí, que fue el ángel anunciando a los pastores que estaban fuera, velando por sus ovejas, hasta que se encuentra con esa gloria de Dios que les anuncia el nacimiento de Jesús. Y le dice, vayan a adorarlo. Y ahí es ahí donde los pastores van a adorar al niño Jesús, que está ahí cerca. O sea, simplemente él nació muy, muy cerca del campo de los pastores. Ahí está la basílica al lado prácticamente del campo de los pastores. Vean cómo, de qué modo, ¿verdad? El hermoso anuncio del ángel a los pastores del anuncio, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús, que Jesús les había nacido. Y los pastores fueron a adorar al niño Jesús, que cerca les había nacido. Estaban fuera, por lo tanto, obviamente esto nos hace ver que no podría haber sido diciembre. En diciembre no están las ovejas fuera, mucho menos en la noche, ¿verdad? Que es cuando les anuncia. Por eso es que se sabe que no fue el 25 de diciembre el día en el cual nació Jesús, sino la conmemoración del nacimiento de Jesús se hace para esa fecha, porque recuérdense que los romanos celebraban el dios Sol, porque empezaba el solsticio de invierno, o sea, prácticamente los días se hacen más largos después del 25 de diciembre. No es del 25, en realidad es del 21, pero los antiguos consideraban el 25 porque del 21 al 25 hay muy, muy poca diferencia. Prácticamente el 25 es cuando empiezan ya los días a ser más largos. Y por eso es que los romanos adoraban al dios Sol el 25 de diciembre porque decían, bueno, ahora el Sol es el rey en el cielo porque los días empiezan a ser más largos. ¿Okay? Eso obviamente los que viven en Argentina tal vez no lo conozcan porque tienen un horario muy diferente al de nosotros, porque es un hemisferio diferente. Los que vivimos en el trópico, no sé, Guatemala, México, tal vez un poquito más, pero no tanto. Nosotros del Caribe menos, porque prácticamente los días y las noches son casi iguales. Pero si ustedes van a la Tierra Santa o si están en Europa o en el norte de Estados Unidos, se van a dar cuenta de que sí hay una diferencia muy grande a partir del 25 de diciembre. Los días se hacen más grandes, más largos, ¿no? Entonces, por eso, como adoraban al dios Sol, se empezó a celebrar el nacimiento de Jesús para esa fecha, porque los cristianos dijeron, bueno, para nosotros el dios Sol es Jesús, no hay otro dios que él.
es el sol que nace de lo alto, es Jesús. Entonces empezaron a celebrar el nacimiento de Jesús en contraposición de la fiesta del dios Sol de los romanos, pero no habían localizado exactamente, cronológicamente, cuándo había nacido Jesús, sino que lo colocaron porque era la fiesta del dios Sol y basta. Pero yendo ya en profundidad a la tierra de Jesús, se sabe que en ese lugar específicamente no puede absolutamente haber sido en diciembre el nacimiento de Jesús y haber estado los pastores fuera, sino que más o menos se calcula que haya sido prácticamente en torno a marzo, abril, pero que es casi la misma fecha de la Pascua, por lo tanto nunca se cambió. Nunca se cambió, a pesar de que ahora ya se tiene una visión un poquito más clara de cuándo fue que surgió la estrella, aquella estrella que guió a los magos del Oriente, y de cuándo supuestamente haya nacido Jesús, pero no se ha querido cambiar porque la tradición es el 25 de diciembre y ya se queda como 25 de diciembre. Igual tampoco para no cambiar el horario o el cronograma, el calendario de la Pascua, que tendría que ser prácticamente cerca del nacimiento. ¿Ok? Entonces, eso es una pintura y aquí estamos en la iglesia que nos recuerda precisamente el, el campo de los pastores. Es una iglesia pequeñita, es una capilla pequeña, muy bonita, pero bien pequeña en el campo de los pastores que recuerda precisamente el anuncio del ángel a los pastores mm, sobre el nacimiento de Jesús. Miren, aquí tenemos una imagen muy linda, que a mí me gusta siempre mucho, mucho leerla, porque incluso en latín es bien hermoso poder verla, eh, poder ver el escrito tan hermoso que tiene esta imagen del pastor en el campo de las ovejas. Y fíjense, déjenme ver si logro aumentarla para que ustedes vean lo que dice. Si ustedes ven aquí debajo, para que vean aquí la imagen, vean, a ver, bueno, ya esto es lo máximo que podemos, sí. Miren, miren, miren qué hermoso. Esta es la frase de Lucas 2 sí, del 8 al 14. En latín dice, illo tempore quiere decir en aquel tiempo, ¿verdad? Que es como siempre empieza la Biblia, in illo tempore, que quiere decir en aquel tiempo, pastores eran in regione Betlem. Los pastores estaban en la región de Belén, Betlem, ¿ok? Vigilantes et custodientes, o sea, estaban vigilantes y custodiando vigilias noctis, o sea, en la vigilia de la noche, o sea, estaban en noche profunda. Supra gregem sum, o sea, a su grey, a las ovejas, ¿verdad? Sum, o sea, de ellos, suya. Et angelus domini, angelus es el ángel, angelus domini, o sea, el ángel del Señor, Stetti iustailux, o sea, se acercó a ellos. Iustailus quiere decir cerca de ellos. Illos, o sea, cerca de ellos. Et claritas domini, claritas quiere decir la claridad del Señor, o sea, la luz del Señor. Domini, acuérdense que domini siempre es Señor. Dominis, dominus es Señor. De ahí donde viene la palabra domingo. Domingo, día del Señor. Dominis es Señor. Okay. Claritas domini, o sea, la claridad del Señor, o sea, la luz del Señor, circumfugisit illus, o sea, como que los circuncidó, o sea, como que los circunscribió, como que los abrazó, ¿no? Et timurentum timore magno, timore es temor, ¿ok? Magno es grande, o sea, un temor muy grande, un miedo muy grande se apoderó de ellos. Et dixi illis angelus, o sea, y le dijo a ellos el ángel, angelus es ángel, ¿ok? Nolite timere, o sea, no tengan miedo, no teman, no tengan ningún temor. Ecce enim evangelizo vobis. ¿Qué quiere decir? He aquí,
que evangelizo vobis quiere decir que les evangelizo. Acuérdense que evangelio, que quiere decir buena noticia, o sea, les traigo una buena noticia. Aquí que les traigo una buena noticia. Gaudium magnum. Gaudium es gozo. Magnum, acuérdense que es grande. Aquí van aprendiendo latín también, ¿ok? Gaudium magnum quiere decir un gozo muy grande. Quod erit omni popolo, o sea, también para todo el pueblo. Quia natus est vobis odie salvator, o sea, que aquí les ha nacido, vobis, a vosotros, a ustedes, que les ha nacido un salvator, o sea, un salvador. Salvator, qui es Christus Dom. ¿Quién es Cristo? El Señor. Acuérdense que Dominus siempre es el Señor. In civitate David, ¿qué quiere decir? En la ciudad de David. Civitas, civitate es la ciudad de David. Et hoc vobis signum, o sea, y aquí que van a encontrar un signo ustedes. Vobis, acuérdense que es vosotros, a vosotros, a ustedes. Invenietis infantem pannis involtum. Infantem quiere decir un niño, o sea, van a encontrar un niño que y pannis involtum, o sea, envuelto en pañales, et positum in presepio, y puesto en un pesebre. O sea, la señal que van a encontrar es un niño que está envuelto en pañales y está colocado en un pesebre. Et subito facta es cum angelo multitude militiae celesti. O sea, y aquí que entonces junto al ángel, ¿verdad? Con el ángel había una multitud, dice militiae celestis y andantium deum et diciendo, o sea, hay aquí que llegó una milicia también de ángeles, o un grupo grande de ángeles, y cantaban a Dios diciendo, gloria in altissimi Deo. O sea, gloria en lo alto a Dios. Et super terram, y sobre la tierra, super terram pax in hominibus bone voluntatis. ¿Okay? O sea, paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Vean qué hermoso, porque si ustedes leen esta frase tan hermosa en latín, en ese lugar donde los ángeles inundaron, ¿verdad? El, el, eh, el campo de los pastores, se van a dar cuenta de cuán hermoso, ¿verdad? Es la tierra de Jesús y cuán hermoso y santo son los lugares donde Jesús nació, donde se anunció, ¿verdad? Que el ángel anunció a los pastores del nacimiento de Jesús. Vean aquí lo que queda de las casas de los pastores. Aquí vivían ellos. Aquí tenían prácticamente como una ciudad, una ciudadela. Ya queda poco. Ahora se hacen descubrimientos muy importantes desde el punto de vista arqueológico y se va buscando, ¿verdad? En cada una de estas piedras, los lugares donde estuvo Jesús, donde pasó, donde estaban los pastores. Y aquí precisamente en este lugar tenemos las casas de los pastores, los lugares donde ellos venían a cuidar el grey mientras de alguna manera pues descansaban también y tenían su pertenencia. Aquí tenemos también los descubrimientos arqueológicos de mesas donde podían haberse reunido para cenar, para comer, para encontrarse, ¿verdad? Con los demás, eh, los demás pastores. Y fíjense que ahora sirve como el lugar para celebrar la Eucaristía. Aquí es una vista de Jerusalén. Miren Jerusalén allá y aquí donde yo estoy es Belén. Miren qué vista más hermosa. Desde Belén se puede ver la ciudad de Jerusalén. En varias ocasiones Jesús vio a Jerusalén de lejos. Incluso hubo un momento que lloró por Jerusalén. Momentos donde Jesús se retiró para orar por la ciudad santa, ¿verdad? Que no estaba reconociendo la llegada del Mesías, la llegada de Dios. Y vean cómo
se nota la ciudad en profundidad hacia el fondo, toda la ciudad de Jerusalén. Y vean cómo hay un muro, no sé si ustedes lo logran divisar, entre la ciudad de Jerusalén en el fondo y la ciudad de Belén hacia acá, que es una ciudad más pequeña, más de campo. Y vean que hay un muro que los divide, que lo ha construido Israel para alejar a los palestinos que no entren dentro de la ciudad de Jerusalén y dejarlos hacia afuera. Esto lo ha hecho Israel. La construcción del muro se llama incluso el muro de la vergüenza. Lo llaman el muro de la vergüenza porque de hecho es el muro que ha dividido a estos dos grandes pueblos, que son pueblos hermanos, pero que a la vez son pueblos que continuamente luchan uno contra el otro. Aquí estoy en un lugar, ¿verdad?, donde los pastores se reunían. Es un lugar donde probablemente comían, donde dormían y esperaban mientras, mientras pastoreaban su grey. Y muy probablemente aquí en este lugar estaban los pastores cuando fueron anunciados por el ángel, ¿verdad? El nacimiento de Jesús. Aquí nosotros también celebramos eh, la Eucaristía. Aquí estamos, como ustedes ven, en la celebración de la Eucaristía. Déjenme ver si se ve un poquitico más la foto. Y este lugar es precisamente la gruta del sueño de José. ¿Se recuerdan cuando José tiene aquel sueño donde eh, recibe del ángel el anuncio, donde dice, José, llévate a María y al niño, porque andan persiguiendo a Jesús, Herodes lo va a matar, andan persiguiendo a todos los, los niños eh, menores de 2 años, llévatelo, llévate al niño, llévate a la madre hacia Egipto. Recibe ese sueño José y se levanta y se va a Egipto para salvar la vida de Jesús. Aquí mismo en esa gruta del sueño de José, nosotros celebramos la Eucaristía. Celebramos la Eucaristía en muchos lugares hermosos que les voy a presentar. Aquí está el altar de la gruta del sueño de José, donde José tuvo ese sueño revelador que Dios le dijo que se llevara al niño y a su madre, ¿verdad? A Jesús y a María, para salvar la vida de Jesús. Aquí es el lugar sagrado del nacimiento de Jesús. Hay que mirarlo por ese orificio porque obviamente es una gruta y hay construido encima una basílica muy grande, una basílica muy hermosa que es la Basílica de la Natividad. Acuérdense que este lugar no es solamente católico, por eso es que ustedes ven muchos candelabros y ustedes dirán, no parece un lugar muy católico, porque recuérdense que no es solamente católico. Aquí también están los ortodoxos y también tienen una parte los coptos. ¿Okay? Son iglesias nacidas junto con la iglesia católica, que eran una sola desde el principio, pero lamentablemente dado el cisma de Oriente, muchos obviamente se alejaron y fundaron estas iglesias que son iglesias también tradicionales y por lo tanto conservamos juntos la misma basílica. ¿Okay? Entonces, están los franciscanos como representación de la Iglesia Católica y están también los patriarcas ortodoxos y están los coptos. Por lo tanto, ustedes verán que hay candelabros más estilo ortodoxo y en esa estrella se puede mirar por ese orificio hacia el fondo el lugar exacto donde nació Jesús, la gruta donde nació Jesús y que fue preservada desde el principio por los cristianos como lugar santo, lugar sagrado. Ese es el lugar. Ya ven que abajo está el huequito para mirar, pero aquí está, digamos, es como
la decoración que han hecho encima del lugar, porque hay que mirar por ese orificio, como les decía, y ahí mismo cerca está la gruta del nacimiento de Jesús. Miren, esto es parte del muro que divide Jerusalén de Belén. Y de hecho aquí está el ejemplo de esta soldado, ¿ven? Que es una soldado estilo, como ustedes ven, palestino, musulmán. Y ahí se demuestra, ¿verdad?, cómo hay una guerra entre los dos países y el muro ese, que es el muro que llaman el muro de la vergüenza, porque es una vergüenza, ¿verdad?, dividir a los dos países cuando podrían haber convivido juntos. Sin embargo, Israel y Palestina son dos países que todavía luchan eh, muy fuertemente con una lucha no solamente política, sino también religiosa. Este es otro ejemplo del muro que divide los dos pueblos. Si ustedes van a la Basílica de la Natividad, ustedes se van a dar cuenta de que hay muchos nacimientos. En cualquier época del año. Ustedes pueden ir, eh, incluso pueden ir en mayo, en junio, y se van a encontrar siempre con nacimientos hechos de cada país del mundo. Yo aquí le tiré una foto, este es el de República Dominicana, que está hecho como con hojas de maíz, ¿verdad? Y es muy hermoso, donde se ve, ¿verdad? María, José, el nacimiento y los ángeles. Es muy hermoso, no es el único, obviamente este es uno de ellos, hay muchos estilos de diferentes países, muy, muy bonito. No me dio tiempo a tomar varios, solamente tomé este. El de aquí, esto se llama, déjenme ver si yo alejo un poquito porque a mí le he acercado demasiado la foto. A ver si aquí se ve mejor. Aquí se ve mejor el nacimiento. Esto es de República Dominicana. Ese es el Museo de la Natividad donde hay nacimientos de todos los países del mundo. Todos los países del mundo mandan una representación de un nacimiento bonito que sea propio de esa, de esa región, de esa ciudad, y ahí lo colocan. ¿Ok? Bueno, vamos entonces ahora, aquí se acabó voy a presentarles ahora déjenme un momentito para buscarles eh, el otro álbum, que es el álbum eh, de Galilea. Este es el álbum de Belén, Palestina. Voy a enseñarles el álbum de Galilea. Miren, voy a comenzar, como les digo, está un poquito este, como salteado, ¿no? Está salteado como acontecimiento. Por ejemplo, este árbol es un árbol semejante al que usó Saqueo para subirse y ver a Jesús. Es el lugar. No sabemos si obviamente es este árbol, porque obviamente habrán pasado, imagínense que han pasado 2000 años. Hay algunos árboles que sí son árboles muy, muy antiguos, como por ejemplo los olivos. Son árboles que duran mucho, pero mucho, mucho tiempo. Y hay árboles ahí, hay olivos que tienen más de 2000 años allí en la tierra de Jesús, que probablemente fueron olivos que sí vieron a Jesús, estuvieron presentes. Este árbol probablemente no sea exactamente, pero si es uno semejante a este, eh, lo usó Jesús para subirse en él. Perdón, lo usó Saqueo para subirse en él para ver a Jesús. Entonces, este es el lugar donde pasa Jesús y Saqueo se sube, como era pequeño, en un árbol de este, y ahí es donde Jesús
le dice, baja Zaqueo, que hoy voy a hospedarme en tu casa, incluso sabiendo que Zaqueo era un gran pecador. Eh, Esta es la Basílica de la Anunciación. Esta basílica es muy grande, pero también muy hermosa. Ven, es la basílica que nos recuerda la casa de María, que fue donde el ángel le anunció a María que iba a ser la madre del Salvador. Por eso se llama Basílica de la Anunciación, porque allí sucedió la anunciación, cuando el ángel anunció a María mm, que se iba a convertir en la madre del Salvador, en la madre de Jesús. Ella estaba en su casa. La casa de María es una casa pobre. María viene de una familia bastante humilde. José no es de una familia tan humilde. José más bien es de una familia moderada, porque José tenía una profesión. Y obviamente con una profesión ya en esa época no se estaba mal, no se estaba mal. No era rico, pero digamos que tenía más posibilidades que María. Él se lleva a María para su casa y le da a María y a Jesús una vida, digamos que bastante aceptable, ¿ok? No podemos decir que eran mendigos, ¿ok? Porque José trabajaba. No podemos decir que eran ricos, porque obviamente no pertenecían a una clase alta. Probablemente quien sí lo fuera sería Zacarías. Zacarías, el esposo de la prima de Isabel, si era de clase alta, si era uno de los, digamos, poderosos de alguna manera de Jerusalén, y, y sí, muy probablemente era uno de los que tenían grandes posibilidades económicas, pero José no era de esa clase alta. María menos aún, era de una clase más baja. De hecho, los estudiosos, y esto es lo bonito de estudiar la tierra de Jesús, que estudiaron las estructuras de la casa de María y de la casa de José, donde María luego va a ir a vivir, se dan cuenta de que hay una diferencia muy grande. Se dan cuenta de que María es de una familia muy pobre, cuando José es de una familia aceptable, digamos que no rica, pero económicamente mejor, ¿ya? Y le da una vida mejor a María en este caso. Eh, para darnos cuenta de que María viene de una familia humilde. Cuando Dios se fija en ella es porque realmente se estaba fijando en una persona humilde, muy humilde. De una familia muy humilde, de una familia muy sencilla. Y de hecho la casa de ella, ¿verdad? Para ser una casa de la época, es una casa muy sencilla. Claro, la casa está dentro de esta basílica. Esta basílica se construyó mucho, mucho, mucho después. Se construye esta basílica encima de la casa de María. Pero la casa era una casa muy humilde que está dentro, obviamente, en, mm, prácticamente en la parte más baja de la basílica, o sea, en el subterráneo de la basílica donde está la casa de María, que es una casa, como le decía, bien pequeñita y muy humilde, donde María recibió el anuncio. Como están un poquito saltadas las fotos, le voy a ir explicando de cada uno de los lugares. Este, sin embargo, es Cafarnaúm. Cafarnaúm le llaman la ciudad de Jesús o el pueblo de Jesús. Aquí están los otros sacerdotes, estos dos son sacerdotes de la India, colegas míos también, hay algunas religiosas, las que ven allí son religiosas también de la misma congregación, ellos son de la misma congregación mía, eh, son también compañeros de la universidad, esto fue una, un, un viaje que hicimos por la universidad donde estábamos solamente sacerdotes y religiosas en el curso
y bueno, pues tuvimos la oportunidad de ir a, a conocer los lugares de Jesús juntos, ¿ya? Y a celebrar la misa juntos y todo muy, muy hermoso. Y ahí ven también las, eh, las religiosas y también los sacerdotes que nos acompañaron. Este lugar es un lugar muy hermoso porque estos son los restos de la casa de Pedro, que de hecho también los arqueólogos nos dicen que era una casa también de una gente con buenas posibilidades económicas. De hecho, un pescador en esa época era humilde porque no era obviamente un médico o no era una persona letrada, humilde, pero que tenía su buena economía porque obviamente pescaba, podía vender su pescado y Pedro tenía una casa que de hecho, bueno, incluso la suegra suya vivía también junto con él. Eh, y estos son los restos de la casa de Pedro que nos dicen que obviamente era una casa de una persona que obviamente tenía posición económica eh, como pescador y tenía su casa, la casa de piedra, obviamente, que era la casa de esa época. Ahora lo que quedan prácticamente son restos que nos indican los lugares de la casa, pero ya obviamente prácticamente casi todo destruido después de 2000 años. Obviamente muchas cosas lo que quedan son piedras y algunas pequeñas estructuras que han quedado después de las guerras mundiales y de las guerras internas de la ciudad. Aquí nos encontramos con la ciudad de Cafarnaúm, que ustedes la han escuchado mucho en el Evangelio, cuando dice Jesús se fue a Cafarnaúm, Jesús se fue a la sinagoga de Cafarnaúm, está hablando precisamente de esta sinagoga que ustedes ven a mano izquierda de blanco, que lo que quedan son columnas, prácticamente no tiene ya techo y tiene algunas paredes suyas de piedra. Y lo otro son restos de casas de personas que vivían en esa época y obviamente allí esa ciudad se ha devastado prácticamente completa, no queda nada. Ya sí que en Nazaret sí queda. Nazaret queda prácticamente toda la ciudad, muy hermosa. Cafarnaúm era muy chiquitita, que era donde vivía Pedro, donde vivían los pescadores. De hecho, si ustedes ven a mano izquierda al final, ustedes van a ver que parece como un mar, a ese le llamaban el mar de Galilea o el lago de Tiberíades, que era donde iban a pescar Pedro y los pescadores, ¿verdad? Los discípulos que eran pescadores y donde Jesús se encontró muchas veces con ellos. Esta es la ciudad de Cafarnaúm, esta ciudad vino Jesús muchas veces, recorrió esta ciudad por muchas veces, hizo milagros, hizo curaciones, enseñó dentro de la misma sinagoga de Cafarnaúm, varias veces enseñó, una vez lo sacaron fuera también, y eso sucedió precisamente en este lugar. Aquí vamos a ver ya la sinagoga que se llama la sinagoga blanca, White Synagogue, que es la sinagoga que le llaman sinagoga de Jesús, que no es la sinagoga de Jesús, obviamente, sino que es la sinagoga donde Jesús entró. Se recuerdan que Jesús entra y lee un trozo del profeta Isaías, donde dice, los cojos andan, los ciegos ven, a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y él dice, esto está pasando ya. Y ahí es donde dicen, qué escándalo, ¿cómo es que está pasando? Si eso es para la época del Mesías, ¿qué crees tú que eres Mesías? Y entonces lo echan de la sinagoga. Sabiendo que Jesús era de Nazaret, lo conocían muy bien y por lo tanto lo toman como por loco y como blasfemo y lo sacan de la sinagoga. Aquí tenemos los restos de la sinagoga de Cafarnaúm. Esa sinagoga donde Jesús fue, donde leyó el trozo del profeta Isaías y donde Jesús estuvo, ¿verdad? Participando varias veces eh, y donde Jesús también curó, curó estando el sábado. Bueno, varias cosas sucedieron en Cafarnaúm. Cada vez que escuchen el Evangelio de Cafarnaúm, recuérdense de este lugar, que es un lugar muy hermoso, al lado del lago de Tiberíades, que es llamado también Mar de Galilea, donde está esta sinagoga, que prácticamente es cerquísima. Nosotros fuimos
caminando hacia el lago, porque está ahí mismo, al lado de la casa de Pedro. Por eso era pescador y tenía su casa ahí al lado del lago. Y, y cómo Jesús pasó por este lugar, estuvo en este lugar, eh, y sucedieron cosas y milagros hermosos de la vida de Jesús en este lugar de Cafarnaúm. Vean que ya lo que queda de la ciudad de Cafarnaúm son piedras. Piedras que tienen hasta números, ustedes ven que tienen números que ellos van identificando qué cosas son cada uno de estos, 119, 120, si era una habitación, si era un baño, si era una cocina, qué cosa era, y lo van identificando a través de los estudios arqueológicos, lo que van encontrando en el suelo, y van estudiando, ¿verdad?, cómo estaba distribuida esta pequeñita ciudad, porque ven que son poquitas casas alrededor de una sinagoga, con unas murallas que dividía la ciudad, ¿verdad?, que englobaba la ciudad de Cafarnaúm, una ciudad muy, muy pequeña, que era ciudad de pescadores prácticamente, porque allí los que vivían eran pescadores, porque tenían al lado el lago. Y digamos que la fuente económica más grande que tenían era el lago que le llaman también Mar de Tiberíades o Mar de Galilea, que es igual, de la misma manera. Recuérdense que cuando hablamos de mar, no estamos hablando como nosotros pensamos del mar salado. No es salado, es un lago. Es un lago. Lo que es un lago tan grande, tan grande, tan grande, que no se ve la otra orilla y por eso es que ellos le llaman mar. Pero es un lago, solo que es un lago muy grande. Pero no es, ellos le llaman mar porque no tienen mar. O sea, estas ciudades de Galilea no tienen salida al mar, ¿verdad? Como tampoco lo tiene Jerusalén, no tienen salida al mar. Quienes tienen salida al mar Mediterráneo son Tel Aviv, otras ciudades más modernas que están cerca del mar. Estas ciudades no tienen mar, tienen ese lago y como ellos no tienen mar, le llaman mar de Galilea, pero no es un mar, obviamente no es salado, no tiene salida al mar, sino que es un lago, ¿ok? Un lago de agua dulce. Y de eso vivían ellos, de la pesca. Ahí estamos con los sacerdotes, religiosas, eh, de, de la universidad y estamos yendo de camino al mar de Galilea, estamos yendo a tomar el barco para irnos a conocer el mar de Galilea. Y ahí ven cómo vamos a conocer el hermoso mar de Galilea, que es donde mm, tuvieron la pesca milagrosa, se recuerdan de la pesca milagrosa, donde Jesús le dice, tiren la red a la otra orilla. Ahí es donde también sucede la tormenta. Bueno, aquí saltamos a Caná de Galilea. Es otra ciudad de Galilea. Es un salto un poquito porque después vamos a volver al mar para que ustedes conozcan el mar de Galilea, solo que las fotos están un poquito desordenadas. Pero aquí ustedes ven, esta es la capilla que nos recuerda precisamente cuando Jesús eh, hizo la multiplicación de, o sea, no la multiplicación, sino la conversión del agua en vino, del agua en vino. Eh, Vean que en el fondo hay un cuadro que nos recuerda esa, eh, ese milagro tan grande, ¿verdad?, que hizo Jesús, que fue el primer milagro que lo hizo por intercesión de la Virgen María. Eh, y ustedes ven allí cómo es una capillita pequeñita donde se habían reunido en ese lugar y se convirtió después en capilla, obviamente. Eh, como ustedes ven,
van a participar esa, de ese lugar las, eh, mm, los, los matrimonios jóvenes, a celebrar matrimonios, o los que han cumplido ya 25 años, 50 años de casado, porque recuerdan las bodas de Caná y Jesús que bendice las bodas de Caná, eh, haciendo precisamente este su primer milagro, el milagro de la conversión del agua en vino. Entonces, esta es la ciudad de Caná de Galilea, es otra ciudad. Acuérdense que hay ciudades diferentes, Jerusalén está aparte, porque Jerusalén no es Galilea. Recuerden que Jerusalén está de Galilea más o menos alrededor, como les decía, de 2 horas de camino en bus o en esa época una semana de camino, ¿ok? Entonces Jerusalén está aparte. Sin embargo, Galilea, que es el lugar donde Jesús se crió, no donde nació. Acuérdense que Jesús nace en Belén, ¿ok? Cerca de Jerusalén, nace en Belén. Pero donde Jesús se crió, porque viene chiquito, a Nazaret, todo eso es en Galilea. Nazaret, Cafarnaúm, Caná de Galilea, eh, mm, el, el lago de Tiberíades, todo esto es Galilea, ¿ok? Donde Jesús pasa mucha parte de su tiempo. A Jerusalén va 3 veces. Y la última, que es para celebrar la Pascua, que es donde ya no regresa nunca más a, a Galilea, a no ser ya resucitado. ¿Ok? Pero ya la última, que es con su muerte y su resurrección en Jerusalén. Entonces, la última vez que viaja a Jerusalén, que es la tercera vez. Que supuestamente es el tercer año también, porque recuérdense que Jesús más o menos aproximadamente haya vivido unos 33 años. Más o menos alrededor del año 30 comienza su vida pública y termina en el año 33, o sea, en 3 años. Bueno, en este lugar Jesús convierte el agua en vino, bendice las bodas de Caná, de esos novios, ¿verdad?, que estaban casándose. Y este es el recuerdo de esa bendición que hace Jesús a través de la conversión del agua en vino, y por eso es que vienen muchas parejas jóvenes a Caná de Galilea a celebrar su matrimonio. Miren, este lugar, para que ustedes vean, son restos de la casa de José en Nazaret, donde vivió Jesús. Este supuestamente nos comentan que es un baño que no todas las casas tenían. Por eso es que se sabe que José, al tener un baño dentro de su propia casa, era una casa grande, era una casa, para esa época era una casa bien, digamos, no de ricos, pero sí de una clase más o menos media. Y, y tenía esta posibilidad, ¿verdad?, de bajar las escaleras hacia un baño que tenían dentro de la casa, y luego también otras estructuras de la casa de José. No se recuerda que era una casa, ¿verdad?, de una persona que, como tenía su profesión como carpintero, eh, ofreció a María y a Jesús una vida digna en una casa digna. Entonces, aquí son los restos de la casa. Ahora, viajemos a la casa de María, porque ya les digo que las fotos están un poquito salteadas. Viajemos atrás a la casa de María, la que les había presentado, que encima tiene una basílica. Aquí debajo está la casa de María, que prácticamente es una gruta pequeña, donde ella vivía. Es un lugar muy, muy humilde, que es el lugar donde ella se encuentra con el ángel. Aquí sucede la anunciación del ángel a María y le dice: tú vas a ser la madre del Salvador. Y es ahí donde María acepta ser la madre del Salvador, acepta eh, ser la esclava del Señor, como ella misma se declara, en este lugar muy, muy humilde. Es un lugar como una cueva de piedra donde ella vivía, un lugar bastante humilde. Miren desde fuera, porque acuérdense que la basílica está construida encima de la casa de María. Y debajo está la entrada, que también es una entrada muy hermosa, pero un lugar bastante pequeñito, una casa muy pequeña. A juzgar por la época, una casa de unas personas humildes, muy humildes.
¿Ok? Ahora hay construido encima una hermosa basílica que se puede bajar por escaleras hacia la gruta donde vivía María. Aquí tenemos de otro ángulo la casa de María, donde se ha construido en la actualidad una pequeña capilla donde nosotros celebramos también la misa. Aquí tenemos la entrada del río Jordán. Aquí tenemos la bandera de Israel y tenemos la entrada al río Jordán. Aquí tenemos la ciudad de Jericó, que es la ciudad más antigua del mundo, la ciudad de Jericó, ¿verdad? Recuerden que en la Biblia nos comenta varias veces eh, esta ciudad, se nos habla de esta ciudad de Jericó. Esta es la misma entrada también a Jericó por la vía palestina. Y aquí estamos ya en el mar de Galilea. Se recuerdan que les dije íbamos a ir al mar y bueno, aquí ya nos encontramos saliendo de Cafarnaúm en el barco que nos da la vuelta por todo el mar de Galilea. Acuérdense que esto se llama, tiene varios nombres. El nombre es Lago de Tiberíades, pero se le llama también Mar de Galilea o se le llama también Mar de Tiberíades. De cualquier manera es el mismo lago, es el lago de Tiberíades, que recibe el nombre de mar, pero es el lago de Tiberíades. Ok, es el mismo mar de Galilea. Se llama así mar de Galilea porque es el único mar que ellos tienen, pero es un lago, no tienen mar ninguno. Entonces, en este lago, que es un lago de agua dulce, según nos comentaron los que viven allí y nos dieron el paseo, nos dijeron que sí, la tormenta que sufrió Jesús con sus apóstoles tiene que haber sido bastante fuerte, porque dicen es muy normal que dado a unos tipos de viento que hay en esa zona, muchas veces, a pesar de que no es mar, que no tiene olas como el mar, sin embargo, dado los vientos que muchas veces hay en algunos momentos del año, en ese lago puede existir una tormenta bastante fuerte. Dicen que puede ser incluso muy peligrosa para las embarcaciones menores, por lo tanto que eran los que tenían ellos. Y, eh, y seguramente en ese momento donde ellos estaban, que era un barco pequeño, eh, sintieron que se estaban hundiendo, sintieron que se estaban hundiendo y seguramente estaba lloviendo, había viento y muy probablemente se encontraron con una tempestad muy fuerte en medio del lago. No es fácil navegar en medio de la tormenta, no es fácil porque hay vientos, hay lluvia y por lo tanto en ese momento entraron en pánico y es muy probable que Pedro y los discípulos hayan entrado en pánico hasta que Jesús sale de la barca, eh, calma la tempestad. Es allí donde Jesús camina sobre las aguas, es allí también donde Jesús multiplica eh, los peces, se recuerdan los 152 peces, que Jesús les dice, tiren a la otra orilla y ahí Pedro dice, pero maestro, si ya hemos tirado en las redes varias veces, no hemos encontrado nada, se encontraban sin pescado y que Jesús dice, tírenla. Y él dice, maestro, en tu nombre lanzaré las redes. Y cuando lanza las redes, agarran 152 peces. ¿Se recuerdan la pesca llamada pesca milagrosa? Ahí sucede, en este mar de Galilea. Ahí suceden muchas cosas en el mar de Galilea, ¿eh? Muchas cosas, incluso también Jesús resucitado que se encuentra en la orilla y Pedro que viene y se acerca a él. El Evangelio nos dice que estaba desnudo, pero no es que estuviese desnudo completamente, sino que no tenía la túnica colocada como la usan los judíos, sino que estaba seguramente en el mar, apenas con, hablemos nosotros como de un chor, decimos nosotros ahora un chor, pero ellos usaban como una especie eh, de un pañal, ¿no? Como los niños se usan los pañales, ¿no? Para, que serían como la ropa interior que usaban, y estaba en medio del agua, se había quitado la túnica, y ahí es donde se acerca a Jesús. Y recuérdense que Jesús ahí resucitado le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, sí te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, sí te amo.
Pedro, ¿me amas? La tercera vez le dice Jesús a Pedro y Pedro le dice, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ahí sucede. Al lado de este lago, o más bien en la orilla del lago, cuando Pedro sale, ¿verdad? Camino a su casa y encuentra a Jesús en la orilla que le está preparando, eh, en la orilla ya incluso para cocinar, para comer. Bueno, se recuerdan de, de la tempestad, se recuerdan de la pesca milagrosa, se recuerdan de la aparición de Jesús, de la llamada de Jesús también, cuando ellos están aquí pescando y pasa Jesús por el lago de Tiberíades y les llama, le dice, vengan, les haré pescadores de hombres. Todo eso sucede en este lugar. Bien, vean qué maravilloso este lugar, es hermoso. De hecho, nosotros pasamos mucho tiempo. Fuimos a este restaurante que está cerca del lago, donde todas las personas que van, ahí están los sacerdotes que me acompañaban y las religiosas. Esta que está frente a mí también es una religiosa. Y estamos ahí compartiendo el pescado de San Pedro, le llaman el pescado de San Pedro, eh, porque ellos pescan este tipo de pescado que es propio de ese lago y le llaman el pescado de San Pedro porque se supone que sea la misma raza de pescado que Pedro normalmente pescaba siendo un pescador cuando Jesús lo llama. Y es el mismo pescado, de la misma raza de pescado que se da en ese lago, que es la que existía en esa época y todavía existe después de 2000 años, esa raza de pescado ahí en el lago de Tiberíades, donde Pedro hizo la pesca milagrosa. ¿Verdad? Bueno, Pedro fue el que lanzó las redes, Jesús eh, realizó el milagro de la pesca milagrosa. Y se llama el pescado de San Pedro, pescado de San Pedro. Aquí lo verán ya más cerca, a que lo vean, se come frito, muy sabroso. Y bueno, pues ahí se contempla todos los lugares donde Jesús estuvo cerca del lago. Aquí tenemos el monte de las bienaventuranzas, donde Jesús subió. Se recuerdan, había una muchedumbre y Jesús sube y esto es muy propio de Mateo 5, lo encontramos en todo el capítulo 5 de Mateo, las bienaventuranzas, donde Jesús sube a esta piedra, a esta montaña, y empieza a hablarle a la multitud, ¿verdad? Diciendo, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es el monte de las bienaventuranzas. Vean que es una colina un poquito elevada. No es que sea una montaña muy alta, pero sí es un lugar un poquito retirado que va Jesús después de haber sido bautizado y comienza a enseñar. Aquí es donde Jesús comienza a enseñar. Con las bienaventuranzas, acuérdense que comienza la enseñanza de Jesús. Aquí, como ustedes ven, estoy celebrando la misa en el Monte de las Bienaventuranzas. Me tocó a mí presidir la Eucaristía. Eso le toca la Eucaristía a un día a cada uno bueno, generalmente de los que hablan italiano, porque como es la misa en italiano, no todos, no todos los sacerdotes que van conocen muy bien el italiano como para celebrar la misa en italiano. A mí me invitaron a celebrar en ese que es el Monte de las Bienaventuranzas, me tocó presidir la Eucaristía. Aquí al lado mío está el sacerdote, uno de los grandes mariólogos, a ver si logro acercar un poquito acá al lado mío con la estola de varios colores, está este sacerdote que es el gran mariólogo, conocedor de María, fue mi asesor de tesis, el que tiene la barba, que tiene los espejuelos. Ahí lo verán. Eh, Está en su pantalla a mano derecha. Él es el gran mariólogo, consultor incluso del Vaticano, de parte del Papa para todas las cosas marianas. Un gran estudioso. Toda su vida la ha pasado estudiando solamente la mariología, solamente María. Y con él yo hice mi tesis. Él fue mi asesor de tesis, mi tutor de tesis, como lo llamamos acá sobre María. Yo hice mi tesis de teología, la tesis para graduarme de teología sobre María y la Santísima Trinidad.
El tema de mi tesis se llamaba María, hija predilecta del Padre, madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo. Y con esa relación que tiene María con la Santísima Trinidad, porque la hija predilecta del Padre fue la predilecta de Dios Padre, elegida para ser la madre de Dios Hijo y esposa del Espíritu Santo que viene sobre María y la fecunda para ser la madre del Salvador. Por lo tanto, una relación de María muy hermosa con la Santísima Trinidad. Y yo hice una tesis sobre ese tema, que me parece un tema muy apasionante, muy bonito, porque es toda la relación que tiene María con la Santísima Trinidad. ¿Verdad? Relación con Dios Padre, relación con Dios Hijo, relación con el Espíritu Santo, que viene también sobre María en Pentecostés, ¿verdad? Entonces, él fue el asesor mío, yo le comenté sobre mi tema, sobre mi tesis, el título, y él me acompañó, me hacía las correcciones, me decía, mira, vamos a cambiar esto, vamos a poner esta otra cosa, me hacía las correcciones de la tesis, me ayudó, me acompañó en todo el proceso como tutor de tesis y es un gran consultor del Vaticano sobre el tema de Mariología. Realmente es uno de las lumbreras que tiene el Vaticano cuando tiene que hablar sobre algún tema mariano, siempre va a buscar a don Antonio Escudero, que fue mi asesor de tesis. Él me invitó a que celebrara la Eucaristía acá para todos los sacerdotes que estaban alrededor y también las, las hermanas, las religiosas. Aquí estoy en la celebración de la Eucaristía, en la consagración eh, de la sangre de Cristo junto con mis demás hermanos de la misma congregación. Todos en el monte, acuérdense que este es el monte de las bienaventuranzas, ¿ok? Esta celebración se da en el monte de las bienaventuranzas. No hay una gran iglesia, lo que hay es una pequeña capilla de zinc, ustedes verán muy sencilla, porque es un monte, el monte de las bienaventuranzas, donde Jesús vino a enseñar y por lo tanto allí lo que hay es una capilla muy pequeña, muy humilde, pero también muy hermosa que recuerda el lugar donde Jesús vino a enseñar. Primero comienza con las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí empieza a enseñar. Recuérdense que las bienaventuranzas no terminan con las palabras bienaventuranzas, sino que sigue después Jesús hablando de que el que tenga dos túnicas, de una al que no la tiene, etcétera. Es muy largo el capítulo 5 eh, de San Mateo. ¿Okay? Aquí ya nos encontramos, déjenme alejar un poquito la foto, nos encontramos ya en el desierto donde Jesús va a, a ser tentado por el demonio. Recuérdense las tentaciones en el desierto. Aquí tenemos el camello donde algunos se montan para sacarse alguna foto. Yo simplemente me acerqué, no me monté en el camello, es bien alto el camello. Eh, pero una experiencia muy hermosa. Ahí está el camello que parece como si fuera un caballo, que lo han, lo han preparado para eso, hasta que luego él se para alto y lleva a la persona en su joroba. Aquí empieza el desierto, o sea, es el lugar donde empieza, recuerden, se acaba la calle y ya empieza completamente desierto, que es donde Jesús tiene que haberse adentrado profundamente para eh, tener, ¿verdad? Ese encuentro profundo con Dios donde es tentado 3 veces. Aquí está, Monte de las Tentaciones, ahí lo ven en inglés que dice Mount of Temptation, Monte de las Tentaciones, donde ya ustedes ven, acá está mi maestro, el que yo les comentaba, y está también otro sacerdote, ya ese camino hacia adentro, al Monte de las Tentaciones, allá en el monte donde Jesús sube y allá en el monte, el demonio le dice, te voy a dar todas estas tierras, te voy a dar todo esto si me postras y me adoras. Y ahí le dice también, tírate que Dios te va a recoger. Y ahí es donde dice, convierte la piedra en pan. Bueno, las 3 tentaciones que ustedes bien conocen, que están muy bien embarcadas, sobre todo en el Evangelio según San Lucas. Ese es el Monte de las Tentaciones, un hermoso lugar para hacer un retiro. Este es el inicio del desierto. Recuérdense que no es todavía desierto completamente, sino es donde termina
prácticamente donde termina prácticamente la ciudad y empieza el desierto. Acá entonces nosotros tenemos el monte Tabor. Recuérdense que Jesús sube al monte Tabor para tener la transfiguración allá encima del monte. Ahí se transfigura, ¿verdad? Sus vestiduras son completamente blancas allá arriba del monte. No, vean que no es una montaña muy alta, es un montecito. El monte Tabor no es muy alto, es bastante bajito. Es una montañita, pero es pequeña. Allá arriba sube Jesús. Bueno, esta es una de las imágenes que tenemos en Nazaret, donde les comentaba que es la casa de María. Están todas las vírgenes. Aquí yo le tiré una foto a la Virgen mía, bueno, de mi pueblo cubano, pero hay vírgenes de todos los países del mundo, de todos, de todos, de todos, porque acuérdense que es la casa de María. Ahí es donde María nació, donde María recibió la anunciación. Entonces tenemos imágenes de la Virgen María de todas partes del mundo, las patronas de cada uno de los países. Aquí yo saqué poquitas fotos, saqué de la Virgen de la Caridad porque es la patrona de Cuba, y saqué también a otra que va a aparecer más adelante. Estos son los restos de la ciudad de Nazaret, donde hay algunas casas, algunos lugares de la ciudad de Nazaret. La ciudad de Nazaret es muy hermosa. Esta es la Virgen de la Altagracia. Recuérdense lo que les decía, hay de cada uno de los países. Yo saqué solamente algunos, saqué el de Cuba, este es el de República Dominicana. Pero si ustedes van a encontrarse la patrona de esos países. Hay de todos los países del mundo, de todos. Entonces hay imágenes de la Virgen María de todas partes del mundo en su casa, la casa de María. Este es el lugar donde Jesús le dio el primado a Pedro. En esta piedra es donde él le dice, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se estaba refiriendo a Pedro como piedra, obviamente, pero encima de esta piedra es que Pedro y Jesús estaban conversando y donde Pedro recibe las llaves del reino, que Jesús le dice, yo te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo y lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. En esta piedra sucede. ¿Okay? Estaban sentados Pedro y Jesús y conversando recibe Pedro la llave del reino. Este es el río Jordán, donde nosotros fuimos a renovar las promesas bautismales. Esta es una franciscana, compañera mía de la universidad, y nosotros ahí renovamos nuestras promesas bautismales, entramos al agua del Jordán, donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces es una experiencia muy linda, la experiencia de bajar al Jordán. Todavía se puede bajar más abajo, pero ya el río es un poquito más profundo, entonces nosotros ahí en esa parte, nosotros renovamos las promesas de nuestro bautismo, ¿verdad? Entramos al agua y ahí nosotros renovamos nuestras promesas bautismales. Ahí los religiosos junto con la religiosa. Este es un sacerdote, un compañero, que él hizo me tocó, ¿verdad?, hacerme la renovación de la promesa bautismal y me echó una cantidad de agua grandísima en la cabeza. Bueno, estuvimos ahí sobre todo para tocar el agua que Jesús, a través del bautismo de Juan, pues también recibió. Este es Nazaret de noche, ya cuando ya se hizo de noche, pues subimos a lo alto para ver la ciudad de Nazaret desde lo alto de noche. Es muy hermosa Nazaret de noche, una hermosa experiencia. Vean cómo Nazaret todavía sigue siendo una ciudad actual, es una ciudad moderna, no es una ciudad solamente antigua, tiene antigüedades, pero todavía sigue siendo una ciudad moderna. No es como Cafarnaúm, que se ha destruido completamente. Nazaret todavía sigue siendo una ciudad moderna donde vive mucha gente. Bueno, dejo de compartir la pantalla porque ya prácticamente el tiempo se nos ha agotado y tenemos ya aquí, faltan 9 minutos para las 10, ya nos queda muy poquito tiempo. La experiencia es muy linda, les digo que hermosa. Si tienen algunas preguntas o algunas dudas, algunos comentarios sobre esto, la próxima clase, el próximo martes, yo voy a seguir con las fotos de Jerusalén. O sea, son las fotos ya referidas a lo que es a lo que es ya eh, Jerusalén, los lugares de la pasión, muerte
y resurrección de Jesús. Si tienen alguna pregunta, pues voy a tener la posibilidad también de responder la pregunta. Pero bueno, ya hoy el tiempo se nos ha agotado, ya no me queda más que despedirme y darle la palabra, ¿verdad?, a Vanesita y a los asesores del instituto para que les puedan dar los avisos. Pero vamos a seguir hablando de estos hermosos lugares de Jesús. Recuérdense que esta es la primera parte. Tengo la segunda parte que será el martes que viene. No se la pierdan porque vamos a ver los lugares de Jerusalén. Ahí vamos a ver los lugares donde Jesús murió, donde Jesús fue sepultado, donde Jesús resucitó, los lugares de la pasión de Jesús, bueno, todos los lugares donde estuvo Jesús, que son muy hermosos de Jerusalén. Entonces, toda esa parte de Jerusalén la voy a reservar para el próximo martes. ¿Ya? Y todas esas fotos se las voy a presentar el próximo martes. Así que no se pierdan la clase del próximo martes porque va a estar muy excelente, muy buena. Y van a tener posibilidades también de hacer alguna pregunta, algún comentario. Yo sé que en el chat ya algunos que están haciendo comentarios muy lindos. Gracias por sus comentarios. Vamos a darle la posibilidad ya para el próximo martes, porque ya hoy no queda tiempo, para que ustedes también expresen algunas ideas, algunas preguntas sobre esto, que para mí fue el viaje más lindo, más hermoso de mi vida, y les aconsejo que todos ustedes, si tienen posibilidad de hacerlo, háganlo, háganlo. Aunque sea, miren, yo estuve 10 días, 10 días no es mucho, tampoco es poco, 10 días es suficiente, como decía nuestro guía, no es mucho, no es poco, pero es suficiente para ver lo más importante, aunque sea una semana, pero hagan ese viaje, porque ese viaje es muy hermoso. Todo el que tenga la posibilidad de hacerlo, que lo haga, porque es un viaje muy hermoso, que aunque uno pase después toda la vida empeñado a pagar ese viaje, vale la pena conocer los lugares de Jesús, estar donde estuvo Jesús, estar en el río Jordán para tocar el agua que bautizó a Jesús, donde estuvo Juan, en la piedra donde Jesús enseñó, donde Jesús vivió, donde Jesús eh, hizo milagros. Y créanme que yo creo que es la experiencia más hermosa. Ya uno regresa de allí y no regresa igual que antes, regresa completamente transformado. Voy a darles la bendición y voy a dejarlos con Vanesita para los avisos. Y el próximo martes, recuérdense que nos toca Jerusalén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, les dejo con Mayra. Creo que Mayra es la que está animando hoy.